estamos ya aquí de vuelta en este espacio por la mañana. Mira, Brito, ¿cómo están las cosas? Bueno, vemos que el tema, a raíz de las declaraciones que emitiera el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, con respecto a decir que el único que gana en primera vuelta las elecciones del 2020 es el presidente Medina, no hay duda de que eso crea un gran avispero. No solo que es de partirse que crea el avispero el revivir el hongo de la reelección, sino que el hecho de salir esas declaraciones en un momento que se proclama y hace formalmente entrega de su ministro, de su ministerio, Andrés Navarro, que se le identifica como el delfín del presidente Danilo Medina, al decir de los análisis del ambiente, porque el que se ve más o mejor posicionado, y cuando hablo mejor posicionado, estamos hablando que ninguno de los que aspiran, fuera de Leonel Fernández, no llega ni a un 5%. Entonces, en el momento en que José Ramón Peralta, como ministro de la Presidencia y una persona del alto nivel de influencia y acercamiento con el presidente Medina, decir que solo el presidente Medina gana las elecciones en la primera vuelta es darle una estocada mortal al proyecto de Andrés Navarro y a las aspiraciones de los demás candidatos, en un momento en que sale Navarro con su candidatura. Ahí quedó totalmente descalificado. A lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, dos personas marcan popularidad de ganar elecciones. El presidente Leonel Fernández, que no tiene ninguna razón de ningún tipo que le impida, ni constitucional, ni político, ni de sus derechos civiles, para que aspire y sea nuevamente presidente de la República. El presidente de la República, Danilo Medina, tiene el handicap de tener un impedimento constitucional. Entonces, eso que todas las encuestas, y a medida que se van acercando los días para la decisión que deben tener los partidos por ley de presentar sus candidaturas, se hace mayor el porciento de la población que rechazan la reelección. Si un 76% rechaza la reelección, que establece que la Constitución no debe modificarse para un tercer periodo. Y por otro lado, la gente establece que quiere al Partido de la Liberación Dominicana, que todas las encuestas proyectan al PLD como organización política, como entidad, como partido, por encima de un 50%, nos hace a nosotros entender que la gente quiere que el PLD siga gobernando, pero que no siga gobernando con una modificación constitucional donde permita que el presidente Medina lo pueda hacer. Entonces, se estila que quien marca fuera de la reelección, fuera del presidente Medina, es el doctor Leonel Fernández. Nosotros no estamos diciendo nada que no estén ahí los hechos, ni estamos analizando situaciones que no correspondan estrictamente a la verdad. Es claro, y ahí están las encuestas. Si se rechaza un 70% la modificación constitucional para la reelección, es que no quiere que el presidente Medina se reelija. Pero si la gente dice en un 54, 55, 52% de popularidad del PLD, le está diciendo que quiere que el PLD como organización política, como partido de gobierno, siga gobernando el país
y entonces le da por otro lado de los que aspiran, que marcan al presidente Fernández una popularidad por encima del 45%. Unas le dan 50, otros 52, otras 45, sin que formalmente incluso sea candidato. Y en medio de un partido que tiene dos posiciones encontradas. Imagínense, en honor a la verdad, que esté unificado todo el PLD con esta candidatura. Es pan servido, pan comido. Entonces, ese ambiente nos dice a nosotros que a lo interno de los intereses políticos que compiten con el presidente Fernández, hay un claro ambiente. Cuando los precandidatos, los aspirantes a precandidato, Temístocles Montaz, Radamés Segura, Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret y Reinaldo Pared Pérez se reunieron, notaron que en esa reunión la presencia de Andrés Navarro lució, fue su principal ausencia. Lo que nos indica a nosotros y nos da a entender es que Navarro no es bien visto en ese entorno. ¿Por qué pienso yo, humildemente, mi análisis de que no es bien visto Andrés Navarro? Bueno, es entendible, porque los demás precandidatos mencionados que se reunieron con la ausencia de Navarro, que igual que ellos aspira, es porque ellos entienden que no debe ser asumido por la sospecha que tienen por el gobierno o por el sector del presidente Medina como su delfín. Porque ellos entienden que tienen el mérito político, el mérito partidario, y todos ellos son miembros del comité político. Y con una vieja impronta partidaria de militancia y de derechos a su entender, y ahí es hasta entendible, para que al decir ello, para no decir un término despectivo, venga ahora a ser tomado en cuenta o a robarse el show, como popularmente analizamos y decimos. Entonces, esto crea en ese sentido una gran dificultad para unificar y ver ese entorno político al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y si ustedes observan las declaraciones de Monchi Fadul, que uno entiende y conoce su pensamiento y cuáles sus relaciones amistosas y políticas al interno del Partido de la Liberación Dominicana, cuando de manera puntual, directa, muy clara, decía que el presidente Medina no puede abocarse a señalar a nadie ni asumir a nadie como su delfín. Eso nos dice a nosotros que lo que estamos analizando va exactamente de manera correcta, de manera clara, de que estamos bien claros en lo cierto. Señalando de que no puede asumir Andrés Navarro, y que por tanto ellos no comparten una decisión de esa naturaleza. Por ahí está realmente la realidad al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Cada vez más crece el rechazo a una modificación constitucional para la reelección. Los grupos llamados fáticos del país, iglesia, empresarios, partido de oposición, todas las entidades civiles, participación ciudadana, FINJUS, tienen el discurso cada vez más radical de que una tercera modificación constitucional para la reelección, en este caso, un traje a la medida
para un propósito particular, pudiera esto crear una inestabilidad social, económica y política a nivel internacional, que también sectores muy influyentes al país estarían en desacuerdo, y esto pudiéramos estar en presencia de los casos de Bolivia, que hay una tensión, estemos o no de acuerdo con muchas acciones gubernamentales de Estado de Evo Morales, en el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, y el caso mismo de Venezuela con Maduro, puede crear en esta coyuntura y en el ambiente en que América Latina y el propio Caribe con el caso de Haití está en tensión. Entonces, estos son preocupaciones que pudiéramos verla de acuerdo o no, pero es nuestra opinión personal y responsable en ese sentido. Mira, Brito, la verdad es que el tema este de una probable modificación constitucional y una repostulación del presidente Medina, es lamentable que esta sociedad, que desde el 66 ha logrado, con todo y sus imperfecciones, pero desde el 66 la sociedad dominicana ha logrado un desarrollo democrático que en principio fue a pasitos, a pasos, y hoy va de salto en saltos. Y digo que va de salto en salto porque desde el 66 este país ha venido con un proceso de transmisión de mando normales. Incluso Balaguer perdió en el 78 y el PRD asumió. En el 86 perdió el PRD y asumió Balaguer. En el 96 ganó Leonel, en el 2000 ganó Hipólito Mejía, y el país ha venido con todo y sus traspiés, el país ha venido dando pasos importantes. Yo siempre uso como referencia las elecciones del 1994, cuando todos los grupos fácticos, esos poderes fácticos a los que tú te referías, les reclamaron al doctor Joaquín Balaguer que no se repostulara a un tercer mandato. Y el doctor Balaguer se repostuló, ganó las elecciones y se produjo, a pesar, justo hay que decirlo, que tanto Balaguer como Peña Gómez, los dos hicieron fraude, porque incluso ambos partidos evidenciaron es más, Peña Gómez lo dijo públicamente, dijo que tenía un colchón de 200,000 votos contra el fraude. Y la suma de lo que sacaron los dos partidos nada más era más que la cantidad de electores que hubo en las elecciones. Pero aún así, el doctor Balaguer se juramentó como presidente. Y solo pudo durar 2 años en el poder. Y el doctor Balaguer fue un líder de una raíz muy fuerte en la sociedad dominicana. Y yo saco a colación ese proceso electoral porque contra vientos y marea, Balaguer se repostuló y ganó las elecciones, pero nada más pudo gobernar 2 años. Yo he sostenido que el presidente Danilo Medina no va a una repostulación, a una segunda repostulación, porque eso significaría el quiebre de la sociedad dominicana. Eso significaría el descalabro económico, social y político de la sociedad dominicana. Y el presidente Medina lo sabe. Solo hay que ponerse a pensar lo que sería un intento de reforma a la Constitución de la República, empezando porque el partido de gobierno colapsaría inmediatamente.
Si las elecciones fueran hoy, el partido de gobierno retendría el poder casi con el 60% de los votos. Sin temor a equivocarme, y no es una opinión personal, sino en función de lo que las encuestas han venido señalando en los últimos 2 años. El PLD tiene un posicionamiento del 55% en el electorado. Y un partido de esa categoría, con un control como que tiene el PLD de la sociedad dominicana, en un proceso electoral, solo tendría que jugar a mantener ese posicionamiento. Pero no es verdad que se va a quedar ahí. El PLD va a tratar de sacar más y fácilmente se mete en el 60%. Pero un intento de reforma a la Constitución para perpetuar al presidente Medina en el poder provocaría unas ondas expansivas, negativas, destructoras, que llegarían a las elecciones del próximo año. Y el PLD fácilmente podría ser barrido en las municipales de febrero y en las generales de mayo. Eso sin duda es así. Entonces yo por eso, yo digo, el presidente Medina no es verdad que se va a repostular, porque es tanto lo que la sociedad dominicana tendría que perder, no el presidente Medina, porque que el presidente Medina pierda unas elecciones, ya el presidente Medina es un sujeto de la historia, pero el que pierda unas elecciones en términos de su paso en la historia, eso no es ni más ni menos. Ahora, para la sociedad dominicana eso sería catastrófico. Un país donde, es más, fíjense el costo político, el costo económico que está teniendo para Bolivia, el que Evo Morales convoca a un referendo para que el pueblo decida si él debe o no repostularse. Se hace el referendo, lo pierde y después dice que no, que él tiene derecho constitucional y que en base a esos derechos constitucionales él tiene que eso es una violación a sus derechos, no quererle prohibir que se repostule. Y entonces hay que ver el costo político que eso tiene para él, pero además el costo para la sociedad. Porque un país que se reforme la Constitución nada más para beneficiar a una persona, los inversionistas del mundo dirían, pero ¿qué país es ese? ¿Pero cómo yo llevo mi dinero ahí? Y entonces eso quebraría la seguridad jurídica del país. Pero eso es en términos económicos, pero además el país entraría en un proceso de conflicto político que se derrumbaría. Ese crecimiento económico que este país goza desde el 2004, cuando Leonel Fernández heredó esa deuda, esa profunda crisis económica que dejó Hipólito Mejía en el 2004, y Leonel asume el reto de asumir y logra parar la caída vertiginosa que llevaba la economía dominicana en el mismo 2004, y logra que en solo de agosto a diciembre el país logre un crecimiento de un 3%, y ya en el 2005 el país volvió a un crecimiento de 5, y después un crecimiento de 6, y después un crecimiento de 7. Y cuando Danilo asume al poder, Danilo halla una economía creciendo por encima del 7%. Y entonces ese posicionamiento que la sociedad dominicana tiene desde el 2004, todo eso se perdería, porque el país entraría en un proceso de crisis vertiginosa que se llevaría todos esos logros por delante. Pero desde el punto de vista político, el PLD, que hasta hoy ha sido el partido, hasta hoy no, el PLD tiene ya más de 10 años con un posicionamiento por encima del 50%. De hecho,
Leonel ganó las elecciones en el 2004 en la primera vuelta con más del 50% y después en el 2008 ganó otra vez con más del 50%. O sea, ya hay un 52, un 53% de la población dominicana que ha votado ya a Leonel Fernández en 3 ocasiones con más del 50% de los votos. Pero un intento de modificación a la Carta Magna quebraría al PLD como la principal fuerza política del país. Y lo que es peor, eso provocaría una convulsión política que impediría que el presidente Medina gane las elecciones. Y lógicamente eso polarizaría la fuerza entre el presidente Medina y Leonel Fernández. Y para mí Leonel Fernández terminaría ganando las elecciones en un intento de quiebre institucional con una reforma a la Constitución. Pero en el plano internacional, Donald Trump en una reunión, y yo lo he dicho en otras ocasiones, Donald Trump en una reunión que hizo con los representantes diplomáticos de Estados Unidos en América Latina, le dijo que eso que está pasando en Bolivia, que eso que está pasando en Nicaragua, que lo que pasó en Honduras, que las elecciones que hizo el año pasado Venezuela, que todas esas cosas se justifican por haber permitido lo de Honduras y lo de tal país, que eso ya no puede ser posible. Y dijo que en la democracia el que perdió, perdió, el que ganó, ganó. Y que los diplomáticos estadounidenses tienen que trabajar en esa línea. Eso me lo dijo a mí el ejecutivo de una empresa estadounidense. El ejecutivo de una empresa estadounidense que citó a un amigo y yo andaba con ese amigo y fui con él y nos dijo eso, nos explicó esa situación. Entonces, por eso yo pienso que por ejemplo, esa declaración de José Ramón Peralta de que el presidente Medina es el único que gana en primera vuelta, eso es una especie de pataleo de lo viejo cuando ve llegar a lo nuevo. Yo creo que sí que el presidente Medina tiene una buena aceptación, porque el presidente Medina ha mantenido la estabilidad económica, ha mantenido la estabilidad social, ha mantenido la estabilidad política. Entonces, y además de eso, Alexander, no creo de verdad, al margen de cualquier análisis, interpretación o intereses que pudieran converger o convenir o encontrarse en las opiniones y la interpretación que pudiera uno dar y la gente que nos ve hacer, es que el presidente Medina ha hecho un gobierno positivo. Sí, yo creo que sí. Entonces, la Constitución, después, aquí han habido 2 acciones. En el 63, Bosch hizo una Constitución, que es un marco de referencia histórica de democracia, de derechos sociales, políticos, democráticos, sin precedentes. Y en el 2010, coincidiendo con esa acción y con ese momento histórico, el PLD produce una acción similar con la Constitución del 2010 con Leonel Fernández. Entonces, esos 2 hechos, de Bosch, el presidente y fundador del PLD, y de uno de sus discípulos, Leonel Fernández, que asuma un papel con la Constitución en esa dirección, y con un gobierno positivo de otro discípulo de Juan Bosch y del PLD, como el presidente Medina, no debe quedar la mala impronta histórica
de abocarse en 2 ocasiones a tocar la Constitución, que sea para modificarla para un traje a su medida. Más que si fuera un hecho que se obligara y se asumiera por una acción política de que el PLD perdiera las elecciones y para no salir del poder se unificara con una acción así. Y hasta aún así pudiera la gente decir, pero tampoco Manuel Brito, porque el PLD y el país no es el dueño de esto. Aún para eso, torpedear, estropear y ver la Constitución con un relajo y con unos intereses así para tocarla. Y cuando se modificó y se produjo esas modificaciones, con esos 2 hechos, del 63 con Juan Bosch y con el presidente Fernández ahora, que marca un aspecto histórico muy positivo para lo que es el entorno del PLD y el equipo del PLD y en ese momento cuando Bosch estaba en el PRD. Hipólito lo intentó, ¿verdad? En el 2000, en el 2004, y recordemos lo que ocurrió. Y recordemos también lo que pasó al final del periodo, que hubo que cortar el mandato con esa existencia de Balaguer. Entonces, esas modificaciones para esos fines debe tener un pare. Y no es oportuno que el PLD cierre este ciclo histórico, democrático, de políticas públicas con un ruido de esa naturaleza. Entonces, hay una realidad, una situación. Participación ciudadana, FINJUS, la iglesia, los partidos de oposición en su mayoría, el propio PLD en un asunto de este tipo, claramente posiciones divididas, encontradas de manera firme y decidida, de que no es necesario, no es oportuno una situación de esa naturaleza. Y como ya hemos dicho que todas las encuestas señalan un rechazo que ya va casi por un 80% para que se modifique la Constitución, lo rechaza, como yo creo que no hay un tema consultado por un sondeo serio que de un % tan alto como el % que rechaza una modificación constitucional para la reelección. Entonces, en ese escenario, pensar e insistir en ese sentido, pienso que es mucho querer, y pudiéramos estar matando, como se dice, la gallina de los huevos de oro. Si partimos de los aportes que han hecho los gobiernos del presidente Fernández y del presidente Medina, que si el PLD no hubiera estado en el poder, no creo que los logros, al margen de, y es entendible porque es una obra del hombre, con sus luces y sombras, pero no creo que hubiera sido posible porque los que gobernaron antes no lo hicieron y ahora menos lo harían porque es el mismo pensamiento con una realidad distinta que este país le queda grande. Es más, hasta que no se vaya construyendo una oposición responsable con nivel de asumir la sociedad que hoy hay, que hoy existe, les queda grande, señores. Óigame,
le queda grande. Y el tollo que harían, ustedes no tienen parangón. Porque siguen en más, están peores en el pensamiento, en el manejo de las cosas públicas que antes. Y entonces un país y un entorno internacional totalmente distinto que no encaja a ese pensamiento y a esas condiciones que tiene la oposición para dirigir este país. Y harán un tollo, insisto, óigame, que usted ni yo estamos en capacidad de predecir ni de imaginarnos lo que sería esa situación. Y entonces, si puede eso ocurrir, y en el PLD esa dirección lo debe saber más que uno, son más duchos, tienen mayor responsabilidad, mayor experiencia de Estado, que eso puede ocurrir. Entonces, no se provoque, no se condicione, no se produzcan los hechos que permitan que eso pueda dársele al final del día, al caer la tarde, a la sociedad dominicana, porque la historia no lo perdonará. E iremos al zafacón de la historia a pesar de los grandes aportes que se le ha hecho de transformación política, social, democrática, de infraestructura, de modernización al Estado dominicano. El PLD, para no particularizar las cosas, debe ser declarado el padre del Estado, de la sociedad moderna. Del 96 para acá, lo que ha ocurrido en este país ha sido cosas muy, pero muy grandes para los dominicanos. Y ahí están los hechos, entonces no hay que teorizarlo mucho. Tú has tocado un tema que me parece que tiene mucha relevancia, y es la Constitución del 63 y la Constitución del 2010. Aquí, la Constitución del 63 generó una lucha política que incluso derivó en la guerra del 65, porque Juan Bosch había logrado, Brito el periódico, Juan Bosch había logrado una constitución que mereció el respeto de toda la sociedad. Una constitución que tenía todo el apoyo en el pueblo dominicano. Y fue interrumpida con el golpe de Estado del 63. Y la gente se tiró a la calle pidiendo el retorno a la Constitución. ¿Por qué la gente se tiró a la calle pidiendo el retorno a la Constitución? Porque la gente percibió la fortaleza democrática de esa pieza institucional. La gente percibió que eso le garantizaba más vida. La gente percibió que eso era un cambio dramático en lo que había vivido después de 30 años de dictadura. Con la Constitución del 2010, yo tuve en una recepción, y habían en una recepción en la casa del buen amigo Yotin Curi, y habían dos constitucionalistas españoles ahí, amigos del magistrado Yotin Curi, y ellos coincidían en que la Constitución dominicana es de las 3 más modernas del continente americano. Y ellos decían, y una de las más democráticas en el mundo. Oigan, dos extranjeros que no tienen ningún interés aquí en esta sociedad, porque vinieron aquí fue a impartir una maestría en Derecho Constitucional.
Y ellos, y ahí en esa recepción habían personas de las diversas facetas de la sociedad, profesionales, empresarios, había de todo ahí. Y ellos explicaban por qué, las garantías, una constitución muy, que ofrece garantía a la sociedad democrática, y dieron la explicación de por qué esa constitución tenía tantos valores importantes. Pero la constitución establecía que los presidentes duraban 4 años, salían del poder y podrían volver 4 años después. El presidente Medina propició una reforma en el 2015 que cambió el esquema político de la Constitución, de que los presidentes tienen opción a una elección y una reelección, y nunca jamás. La gente dejó pasar eso, porque en el fondo, en la sociedad dominicana, el pueblo está a favor de ese modelo político. Que los presidentes duren 8 años y ya, y acabaron, y para su casa. Como pasa en México con 6 años, como pasa en muchos países de la región, que los presidentes gobiernan 4 o 8 años y para su casa. Como fue el caso de Juan Manuel Santos en Colombia, Álvaro Uribe y otros, que duran 8 años. Lo que nunca es entendible es que una gente vaya y pretenda perpetuarse en el poder. Entonces, la sociedad dominicana favorece ese modelo político. 4 años y para su casa. ¿Es eso una discriminación contra el presidente Medina? De ninguna manera. Todas las leyes tienen un principio en algún momento, a partir de que entran en vigencia, afectan a alguien o favorecen a alguien. En este caso, esa constitución que fue votada en el 2010, pero que fue reformada en el 2015 por el propio presidente Medina, le permitió al presidente Medina el privilegio de repostularse y de gobernar 4 años más, 8 años. Pero esa misma constitución le dice al presidente Medina, cuando usted cumpla 8 años, usted terminó y para su casa. Pero en el caso hipotético que el presidente del 2020 se llame Luis Abinader, Hipólito, Leonel, David Collado, o como sea, no importa cómo se llame. El que sea electo ahora en el 20 y termine en el 28, es para su casa y nunca jamás. Y eso no significa de ningún modo que sea una discriminación. La Constitución de la República establece una opción de 4 años a los presidentes y una opción de una repostulación. A los presidentes, a todo el que pase por ahí. Pero eso de ningún modo es una agresión al presidente Medina, eso de ningún modo lesiona los privilegios. Yo siempre he dicho, no, la discriminación es contra los 9.999.000 ciudadanos restantes que no podemos ser presidentes, porque el presidente, entre los más de 10 millones de ciudadanos que somos, el presidente nada más puede ser un solo. Eso sí es un privilegio. Entonces, yo por eso digo que el presidente está terminando un gobierno con mucha dignidad. El presidente ha hecho un buen gobierno. El presidente Medina ha hecho un buen gobierno. El presidente Medina ha sido respetuoso de las instituciones. A lo mejor hay cosas con las que yo no comparto y ese es mi derecho, no compartir todo, no con el presidente, sino hasta con los hijos míos. Hay cosas de este gobierno con las que yo estoy de acuerdo, hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Será Brito, hay cosas que está de acuerdo con este gobierno, hay cosas con las que no está de acuerdo. Eso es normal y eso es la democracia. Y eso es lo que la sociedad dominicana quiere seguir siendo. Un pueblo democrático que se le respeten sus derechos. Un pueblo democrático donde las instituciones se respeten. Eso es lo que la sociedad dominicana quiere en el fondo ahorita. No, indudablemente que es un tema que el país
Indudablemente se ha empoderado la sociedad dominicana del tema constitucional y está muy vigilante. Por eso usted puede observar, Alexander, y los amigos que nos están escuchando, viendo de que el porciento es alto de la población encuestada cuando se le trata del tema que antes no ocurría así. Porque ha habido una observación, hay un chequeo, hay un seguimiento y en definitiva esto ha concluido en un empoderamiento de las cosas que puedan, para bien o para mal, ocurrir con la Constitución. Porque una Constitución es el marco patriótico, es la expresión que regula a una sociedad. Y las leyes son lo que digan una constitución de un país. Como se trate, como se maneje la constitución de un país, de una sociedad. Eso es esa sociedad. Así es, así anda y así será esa sociedad. Eso no hay discurso. Eso es así. Por eso usted ve que los países desarrollados, y siempre tenemos que apelar a Estados Unidos casi en todo con respecto a los ejemplos. En Estados Unidos, no importa que sea la hija del presidente, el hermano del presidente, el tío del presidente. O el presidente mismo. No, ese ni osa de eso. Ese yo ni lo menciono. Porque ese sí es verdad que le tiene miedo a eso. Sino que le pregunten a Nixon. ¿Tú me entiendes? Y a Bill Clinton. Que se vio, óyeme, si Hillary toma una acción, quien salvó a Clinton fue Hillary. Si ella asume la más mínima una crítica, acción, aunque sea mínima, lo de Tutano. Se lo lleva. Ese establishment lo derrienga, por un término del pueblo, lo de Tutano. Entonces, hay un empoderamiento de la sociedad, y la sociedad, cualquier cosa que tenga que ver con la Constitución, que no se corresponda con el espíritu de respetarla a ella, ha habido un poco de conciencia, mucha conciencia en esa dirección. No le puede ir bien a nadie en ese sentido, y queremos que las cosas sigan marchando como Dios manda. Bueno, este espacio vuelve el próximo lunes, temprano, a las 8 de la mañana. Próximo lunes con nuestra compañera Lindsay Casajara. Hasta entonces.